La encontré a las 3 de la madrugada, que es la hora en que uno toma las decisiones que después no sabe explicar. Llevaba 11 días sin dormir bien. Mi matrimonio se había terminado un martes, sin gritos, con una frase corta dicha en la cocina mientras el agua hervía, y desde entonces yo no hacía otra cosa que buscar lugares lejos. Tenía un encargo de traducción atrasado, 400 páginas de un tratado de botánica del siglo XIX, y la idea de encerrarnos un mes en algún sitio sin señal, sin conocidos, sin la posibilidad de encontrarme a nadie en el supermercado, me parecía menos una huida que una cura. La casa apareció en la 6ª o 7ª página de resultados, después de docenas de apartamentos idénticos con mantas de lino dobladas en diagonal. Se llamaba Casa Miralles. Estaba en un pueblo de la sierra que yo no había oído nombrar nunca, a 40 kilómetros de la carretera nacional, y las fotos eran demasiado buenas para el precio, 18 euros la noche. Una fachada de piedra con las juntas comidas por el musgo, una cocina con vigas negras y una chimenea de campana, un dormitorio con una cama de hierro y una ventana que daba a un valle lleno de niebla, como si lo hubieran fotografiado dentro de un vaso de leche. 4,97 estrellas, 212 reseñas. Leí las primeras 10, como hace todo el mundo, y me pareció que estaban escritas por gente feliz. Un lugar fuera del tiempo. Dormí como no dormía desde niña. Volveré. Repetían mucho eso último. Volveré. Y yo pensé, con la lógica blanda de las 3 de la mañana, que era una buena señal. Reservé 30 noches. La anfitriona se llamaba Mireya y me contestó a los 4 minutos, con un mensaje cálido y bien escrito, que la casa llevaba en su familia desde 1870, que el pueblo era pequeño pero la gente amable, que el frigorífico estaría lleno para mi llegada, que no me preocupara por el ruido de las vigas porque la madera vieja habla de noche. Le contesté dándole las gracias. Miré la hora. Las 3:41. Ella ya estaba escribiendo otra vez. Salí un jueves. La carretera nacional se fue estrechando hasta convertirse en una comarcal, y la comarcal en una cosa de asfalto reventado que subía en zigzag entre robles. Perdí la cobertura a los 20 minutos, y el GPS se quedó congelado sobre un punto azul que temblaba en mitad de un verde sin nombres. No me importó. Mireya me había mandado indicaciones escritas, con esa precisión de quien conoce cada piedra. Pasado el segundo puente, la desviación sin señalizar, el camino de tierra a la izquierda, 800 metros. No hacer caso de la cancela cerrada porque no está cerrada, solo lo parece. Tenía razón. La cancela se abrió sola con el peso de mi mano. El pueblo eran 11 casas y una iglesia sin campana. Conté las 11 2 veces. En ninguna había luz, pero era media tarde y quizá la gente estuviera fuera, en el campo, en cualquier sitio. Un perro flaco me miró desde un portal y no ladró. Recuerdo que pensé que era raro que no ladrara, y recuerdo también que decidí no pensarlo mucho. Casa Miralles estaba al final, un poco apartada, con la espalda contra el monte. Era exactamente igual que en las fotos. Eso debería haberme tranquilizado, y en cambio me produjo una incomodidad pequeña, del tamaño de una piedra en el zapato. Era demasiado igual. La misma maceta de geranios en el mismo escalón, con las mismas 4 flores. La misma silla de Anea junto a la puerta, torcida en el mismo ángulo, como si nadie hubiera movido nada desde el día en que hicieron el reportaje. La llave estaba donde ella había dicho, dentro de una caja de metal empotrada en el muro, y el código funcionó a la primera. Dentro olía a leña apagada y a manzanas. Hice lo que hace todo el mundo. Recorrí las habitaciones encendiendo luces. La cocina con la chimenea de campana. El salón con 2 butacas orejeras frente al fuego y una estantería de libros hinchados por la humedad. Un pasillo largo y estrecho, con el suelo de tablas que se quejaban. Al fondo,
el dormitorio de la cama de hierro y la ventana del valle. Y a mitad del pasillo, a la derecha, una puerta pintada de verde oscuro con una cerradura antigua y un cartelito de latón atornillado a la altura de los ojos. En el cartelito, grabado con letra fina, no, nada más. No privado, no prohibido el paso, no cuarto de servicio. Solo esa palabra, y la absoluta seguridad de que alguien la había mandado hacer a propósito, en un taller, pagando por ella. Sobre la mesa de la cocina había un sobre con mi nombre, y dentro, una hoja plastificada. Las normas. Las he copiado tantas veces desde entonces que las sé de memoria. Bienvenida a Casa Miralles. Para que su estancia sea perfecta, le rogamos: 1. No abrir la puerta verde. No es una habitación. Está tapiada por el otro lado. 2. Si llaman a la puerta principal después de la medianoche, no responda. No pregunte quién es y no mire por la mirilla. Nadie del pueblo sale de noche. 3. Cierre las cortinas del dormitorio antes de acostarse. 4. Escriba unas líneas en el libro de visitas antes de marcharse. Es una tradición de la casa y para nosotros significa mucho. 5. Disfrute. Y por favor deje su reseña. Me reí sola, en voz alta en aquella cocina, con el eco raro que hacen las casas grandes y vacías. Me reí porque era evidente. La anfitriona era una mujer lista que había entendido que el turismo rural ya no se vende con chimeneas, se vende con leyendas. Media docena de reglas absurdas, una puerta que no se abre, y de pronto tu casa de piedra en un pueblo muerto es una experiencia. Por 18 euros. Claro. Le mandé una foto de la hoja a mi hermana con el texto: me voy a alojar en un videojuego. No se envió ni una raya de cobertura. Esa primera noche dormí bien. Los 3 primeros días fueron, y esto es lo que más me cuesta contar, felices. Trabajaba desde el amanecer. La botánica del siglo XIX tiene una prosa lenta y minuciosa, llena de nombres latinos, y traducirla en aquella mesa de madera junto al ventanal era casi una forma de meditación. A mediodía caminaba hasta el arroyo. Por la tarde encendía la chimenea. Comía lo que había en el frigorífico, que estaba lleno de verdad, con productos frescos y una tarta de manzana casera envuelta en un paño. Y cuando le escribía a Mireya agradeciéndoselo, los mensajes salían cuando subía al alto detrás de la casa, donde a veces aparecía una raya. Me contestó de inmediato, cariñosa, preguntándome si dormía bien, si la casa estaba caliente, si necesitaba algo. Siempre contestaba de inmediato, a cualquier hora. Empecé a fijarme en eso al cuarto día. Le escribí a las 4:12 de la madrugada, insomne, una tontería sobre la caldera, y a las 4:12 tenía respuesta. No a las 4:13, a las 4:12. El cuarto día también encontré el libro de visitas. Estaba en la estantería del salón, entre los libros hinchados, y no lo había visto antes porque no tenía título en el lomo. Un cuaderno grueso, forrado en tela verde, con las tapas alabeadas. Me lo llevé a la butaca con una copa de vino, y lo abrí con esa curiosidad blanda que da la soledad. Las primeras páginas eran de los años 80. Letras de bolígrafo, tinta descolorida, familias enteras firmando. Los Puyol, agosto del 84. Gracias por todo. Dibujos de niños. Una receta de sopa de ajo apuntada por alguien en el margen. Todo lo que uno espera. Fui pasando páginas y llegué a los últimos 15 años, que ya eran de gente como yo. Viajeros solos, parejas, algún grupo de amigos. Y ahí el tono empezaba a cambiar. Muy despacio, como cambia la temperatura del agua cuando la calientas. 5 noches maravillosas. La casa cuida de ti.
a veces demasiado. Gracias por la compañía. Y debajo, en la misma letra pero más pequeña, aunque yo vine sola, he dormido como no dormía desde niña. Esa frase la había leído en las reseñas, palabra por palabra. Seguí. Las entradas se acortaban. 5 líneas, 3, 2. La caligrafía se volvía torpe, apretada contra el margen izquierdo, como si a la gente le costara más escribir cerca del final de su estancia. No abráis la puerta verde. Yo la abrí un poco, solo un poco. Ya no hace falta que me vaya. Volveré. 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 40 y tantas veces esa palabra, en 40 y tantas letras distintas, llenando 2 páginas enteras como un enjambre. Y luego, la última entrada escrita, de hacía 3 semanas, con una letra redonda y ancha de mujer joven. Me llamo Nadia Ferrer. Llegué el 6. Hoy es día 19 o 20, no estoy segura. Si estás leyendo esto y acabas de llegar, coge el coche ahora. No hagas la maleta. No te despidas. No le escribas a ella para avisarla de que te vas. Todavía puedes. Yo ya no. Está en las paredes y ahora es... Y ahí se acababa. A mitad de frase, con un trazo que se iba hacia abajo y hacia la derecha, como si le hubieran tirado del brazo. Cerré el cuaderno. Me acuerdo perfectamente del sonido que hizo al cerrarse, un golpe seco, como el de una boca. Y entonces hice lo que hace la gente racional, que es la manera más elegante que tenemos de perder el tiempo. Busqué una explicación. Pensé en un juego, en un montaje de la anfitriona para alimentar la leyenda. Pensé que era brillante incluso, y que si yo tuviera una casa así en un pueblo muerto haría exactamente lo mismo. Subí al alto con el móvil por encima de la cabeza, cazando la raya, y le escribí: Mireya, ¿qué es esto del libro de visitas? Me has dado un buen susto, ¿eh? Contestó antes de que bajara del alto. Ay, el libro. Todo el mundo me pregunta lo mismo. La gente se emociona, Elena. Pasan unos días bonitos, se quedan solos con ellos mismos por primera vez en años, y les sale algo raro por dentro. La casa hace eso. No te asustes. ¿Has probado ya la tarta? Era una respuesta perfecta. Tan perfecta que me tranquilizó del todo. Y solo mucho después me di cuenta de que había en ella algo imposible. Yo nunca le había dicho mi nombre completo. La reserva estaba a nombre de E. Vargas. En los mensajes yo firmaba Elena V. Y sin embargo ella escribía Elena, con la confianza de quien lo ha dicho muchas veces. Aquella noche llamaron a la puerta. Fue a las 00:20. Yo estaba en la cama con la luz encendida y el portátil sobre las rodillas, y los 3 golpes sonaron tan normales, tan educados, tan de vecino que viene a pedir sal, que me levanté sin pensarlo. Recorrí medio pasillo antes de acordarme de la hoja plastificada. Me quedé quieta, descalza sobre las tablas frías. Volvieron a llamar. 3 golpes iguales, con la misma cadencia exacta, ni más fuertes ni más suaves. ¿Sí? Dije. No pude evitarlo. Sale solo. Y desde el otro lado de la puerta, una voz de mujer, joven, muy cerca de la madera, contestó. ¿Sí? Con mi entonación, con mi voz, no parecida a mi voz, la que uno oye grabada y no reconoce, esa. No sé cuánto tiempo estuve allí. Sé que en algún momento la casa crujió arriba, en el desván, y que ese sonido normal me devolvió el cuerpo, y que caminé de espaldas hasta el dormitorio sin dejar de mirar el pasillo, y que cerré la puerta y arrastré la cómoda contra ella, cosa que hasta ese momento yo creía que solo se hacía en las películas. No volvieron a llamar. Al amanecer salí a mirar.
En el escalón, sobre el barro seco de la noche, no había ni una sola huella, ni mía, y yo había salido a por leña a las 7 de la tarde. Decidí marcharme. Eso quiero que quede claro, porque después he leído muchas veces las reseñas, y en todas hay un momento en que el que escribe dice, decidí marcharme. Y siempre pensé que era mentira, que la gente inventa esa parte para no parecer tonta. No es mentira. Todos lo decidimos. La cuestión es otra. Hice la maleta en 20 minutos. Metí el portátil, las 400 páginas de botánica, la ropa sin doblar. Dejé la casa recogida por una especie de vergüenza absurda. Y al pasar por delante de la puerta verde, con la maleta en la mano, me detuve. No sé explicarlo bien. La puerta estaba entornada. Un dedo. Menos. La rendija más pequeña que puede tener una puerta y seguir estando abierta. Una línea negra vertical de 1 metro de alto. Y de esa línea salía aire. Aire frío, con olor a tierra removida y a agua parada. El olor de los pozos. Yo había pasado por delante de esa puerta 40 veces en 4 días, y siempre había estado cerrada. Lo sé porque cada vez, sin querer, miraba el cartelito de latón. No. Y entonces oí, del otro lado, a alguien respirar. No una respiración de miedo, ni de animal. Una respiración pesada, húmeda, sincronizada. Inspirar, expirar. Muy despacio, como quien duerme profundamente. Y por debajo, más lejos, mucho más abajo, un sonido de agua goteando sobre agua. Cerré la puerta. Empujé con las 2 manos y noté la resistencia mínima de algo que empuja de vuelta, sin fuerza, casi con desgana, y luego el chasquido de la cerradura al morder. Corrí hasta el coche, y aquí, en esta parte, es donde la gente deja de creerme. Lo entiendo. Yo tampoco me creería. El coche arrancó. Eso es lo primero que quiero decir, porque todo el mundo espera que no arranque. Arrancó a la primera, con la batería llena y el depósito por la mitad. Bajé el camino de tierra, crucé la cancela que se abrió sola otra vez. Atravesé el pueblo de las 11 casas, conté 11, siempre 11, y tomé la pista de asfalto reventado hacia abajo, entre los robles. Conduje 25 minutos, miré el cuentakilómetros, 18 kilómetros, y llegué al segundo puente. El segundo puente estaba en las indicaciones de Mireya como referencia para subir. Bajando, yo tenía que cruzar el segundo puente y después el primero. Pero después del segundo puente venía una curva que yo conocía, y detrás de la curva estaba el pueblo de las 11 casas, visto desde arriba, con la iglesia sin campana y casa Miralles al final, apartada, con la espalda contra el monte. Paré el coche en mitad de la pista y me quedé mirando aquello con las manos en el volante, y sentí una cosa que no era exactamente miedo. Era más parecido a la vergüenza, la sensación humillante de haber sido educada, amablemente, para quedarme. Lo intenté 5 veces. La cuarta fui andando, campo a través, subiendo por el monte para salir por arriba, y estuve 2 horas trepando entre jaras hasta que la pendiente se suavizó y llegué a un claro. Y en el claro había una casa de piedra con una maceta de geranios con 4 flores y una silla de anea torcida. La 5ª vez ni siquiera arranqué. Me quedé sentada en el coche hasta que se hizo de noche. Cuando volví a entrar, el fuego estaba encendido. No lo había dejado encendido. Y en la mesa de la cocina había una taza de té humeante, y al lado, doblada, una manta de lana. Y el móvil que yo llevaba en el bolsillo vibró por primera vez en 5 días con una raya de cobertura y un mensaje de Mireya. Te has enfriado mucho ahí fuera, cariño. Bébetelo mientras está caliente. Me senté. Me bebí el té. Esto es lo que nadie entiende y lo que yo tardé en entender. Para entonces yo ya no estaba luchando contra la casa. Estaba negociando con ella.
Los días siguientes se me han quedado desordenados, como las cartas de una baraja que se cae. Sé que dejé de trabajar. Sé que empecé a dormir a horas raras, 12 o 14 seguidas, y a despertarme con la sensación de haber estado hablando con alguien. Sé que la casa se volvió más cómoda. La caldera funcionaba mejor. El frigorífico volvía a llenarse sin que yo viera a nadie entrar. Y una mañana encontré la ropa lavada y doblada sobre la cama de hierro, con los dobleces perfectos, en diagonal, como en las fotos del anuncio. Y sé que el séptimo día abrí el armario del dormitorio. Lo había usado toda la semana sin fijarme, colgando mis 4 cosas en la barra de delante. Detrás, empujada al fondo, había ropa. Mucha. Un abrigo de plumas azul, un vestido de verano, 3 chaquetas, un anorak infantil pequeñísimo con un dinosaurio bordado, botas de montaña por parejas, alineadas abajo con un cuidado que daba más miedo que el desorden, y al fondo del todo, colgada de una percha de alambre, mi cazadora vaquera, la mía, la que en ese momento yo llevaba puesta, con el descosido del bolsillo izquierdo que me hice en 2019 con la llave de casa de mi madre, y con una chapa de esmalte de un museo de Lisboa que compré cuando aún estaba casada. Metí la mano en el bolsillo de la que colgaba. Saqué un billete de autobús doblado y un papel de caramelo. Metí la mano en el bolsillo de la que llevaba puesta. Un billete de autobús doblado y un papel de caramelo. Aquella noche saqué el móvil y por primera vez desde el libro de visitas abrí el anuncio. Se cargó entero, con las fotos, sin cobertura, y ahora sé lo que eso significa, pero entonces solo me alegré. 213 reseñas. Bajé hasta abajo del todo, hasta las más antiguas, y leí durante horas, y a medida que leía las iba reconociendo. La mujer del abrigo azul que escribía que la niebla del valle le había parecido lo más bonito que había visto nunca. El padre que agradecía que hubiera juguetes para el pequeño. Nadia Ferrer, hacía 3 semanas, 5 estrellas. Un lugar fuera del tiempo. Mireya es la mejor anfitriona que he tenido. Volveré. Escrita el día 21. 2 días después de la última entrada del libro de visitas, la que se cortaba a mitad de frase. Y luego, en lo alto de todo, la más reciente, publicada hacía 4 minutos. Elena V. Llevo una semana en casa Miralles y ya no me imagino en otro sitio. La chimenea, el silencio, la manera en que la casa te va conociendo. Mireya se ocupa de todo antes de que se te ocurra pedirlo. He dormido como no dormía desde niña. Volveré. Yo no la había escrito. Intenté borrarla. El botón estaba, lo pulsé. La aplicación se quedó un segundo pensando y volvió a mostrarla intacta, con mi nombre y mi foto de perfil. Una foto que yo me había hecho en la playa 2 veranos antes, salvo que en la miniatura yo no estaba en la playa. Estaba en el pasillo de la casa, de espaldas, delante de la puerta verde. Bajé al salón. Encendí todas las luces. Abrí el libro de visitas y busqué una página en blanco, y encontré la primera, y sobre ella, con mi bolígrafo, empecé a escribir la advertencia que yo habría querido leer. Me llamo Elena Vargas. No firméis. No escribáis nada. El libro es la puerta y las reseñas son... Se me acabó la tinta a mitad de frase. Fui a la cocina a por otro bolígrafo y, cuando volví, la puerta verde estaba abierta de par en par. Detrás no había una habitación. Detrás había un hueco de aire negro y una escalera de piedra que bajaba, torcida, mucho más de lo que podía bajar nada dentro de aquella casa, con las paredes rezumando y una corriente que subía oliendo a pozo. Y en los primeros peldaños, sentadas, había personas. Estaban muy juntas, hombro con hombro, en esa postura de la gente que lleva mucho rato esperando. Vi a la mujer del abrigo azul. Vi a un hombre con un anorak pequeño de dinosaurios doblado sobre las rodillas. Vi, 3 peldaños más abajo,
a una chica joven con una letra redonda y ancha en los ojos. No sé decirlo de otra manera. La reconocí igual que uno reconoce una firma, y supe que era Nadia Ferrer. Todos tenían la cara relajada. Todos respiraban a la vez, despacio, inspirar, expirar. Y el sonido llenaba la casa entera y era el mismo que yo había oído a través de la rendija y que, ahora lo comprendía, llevaba una semana confundiendo con la caldera. Ninguno me miró. Y en el rellano, de pie, con una taza de té en la mano, había una mujer de unos 60 años, con el pelo recogido y un delantal limpio, que sí me miraba, y que sonreía con una amabilidad genuina, sin una gota de amenaza, del modo en que sonríe alguien que te ha estado esperando en una estación. «Ay, Elena», dijo, «qué manía con marcharse, si aquí nadie os hace nada». Reconocí la voz de los mensajes aunque nunca la había oído. Reconocí, en la pared del rellano, un marco con un recorte de periódico amarillo, y aunque no llegué a leerlo entero, leí lo suficiente. Miralles, y una fecha, y la palabra incendio, y el año 1971. «Solo tienes que dejar tu reseña», dijo. «Como todos. Es lo único que se pide en esta casa. Que le contéis a alguien lo bien que se está». Cerré los ojos. Y aquí termina la parte que recuerdo con orden. Sé que corrí. Sé que la puerta principal se abrió sin resistencia, que la noche estaba clara y helada, que crucé el pueblo de las 11 casas y que en todas, esta vez, había luz encendida y una figura quieta en cada ventana. Sé que el coche arrancó a la primera. Sé que bajé por la pista de asfalto reventado y que crucé el segundo puente, y después el primero, y después una gasolinera con luz blanca de neón, donde un hombre me dio un café y me preguntó si estaba bien, y llamó a una ambulancia sin que yo se lo pidiera. Salí. Esa es la parte que nadie se cree y es la única que importa. Salí. Pasé 9 días ingresada. Deshidratación severa, una hipotermia leve, y una nota en el informe que decía: episodio disociativo, compatible con estrés agudo. Mi hermana vino a buscarme. Me instalé en su casa. Volví a traducir botánica del siglo XIX, que es una prosa lenta y minuciosa, y que ahora agradezco más que nunca. Busqué el pueblo. No aparece. He mirado catastros, mapas antiguos, hemerotecas. Hay un incendio documentado en 1971 en una casa de labranza de la sierra. 6 muertos, una familia entera de apellido Miralles, y la noticia ocupa 4 líneas, y no dice el nombre del pueblo porque en 1971 esas cosas no se decían. El anuncio desapareció de la aplicación al día siguiente de mi ingreso. Le pedí a mi hermana que lo buscara desde su cuenta, por si acaso, y no encontró nada. Han pasado 11 meses. Estoy bien. Duermo. Como. He empezado a salir con alguien, despacio, y el otro día me reí de verdad en un restaurante, y me di cuenta a mitad de la carcajada. Escribo esto porque anoche, a las 3:41 de la madrugada, mi teléfono se encendió solo sobre la mesilla, y en la pantalla había una notificación de la aplicación de alquileres que yo desinstalé en enero. Casa Miralles ha vuelto a estar disponible. 4,97 estrellas, 214 reseñas. Basado en tu estancia anterior, creemos que te encantará volver. Y debajo, en letra pequeña, la reseña destacada del anuncio. 5 estrellas. La primera que ve todo el que entra, la que va a leer el próximo, la que decidirá que 18 € la noche es un chollo y que un pueblo sin cobertura es exactamente lo que necesita. La firmo yo. Y ahora sé por qué la casa me dejó salir. No necesitaba mi cuerpo. En los peldaños de esa escalera hay sitio de sobra y siempre lo habrá.
Necesitaba lo único que una casa no puede conseguir sola: que alguien de fuera diga que se está bien allí. Así que léelo otra vez, si estás pensando en reservar. Léelo con atención, porque lo escribí yo, palabra por palabra, aunque yo no lo escribiera. He dormido como no dormía desde niña. Volveré. Proseguimos con otro relato. Me llamo Iván Rentería. Tengo 34 años y soy fotógrafo. Escribo esto en la sala de mi departamento en la Narvarte, en la Ciudad de México, a 1100 kilómetros de donde pasó todo, con la luz encendida y un vaso de agua sobre la mesa que no me atrevo a mover. Ahorita explico lo del vaso. En febrero me dieron una beca chiquita para un proyecto sobre pueblos mineros abandonados del norte. 4,000 pesos al mes y el compromiso de entregar una serie de 50 fotografías. No es dinero, pero yo llevaba 2 años haciendo fotos de bodas y de producto, y la idea de manejar solo por carreteras vacías con la cámara en el asiento del copiloto me parecía lo más cercano a la felicidad que me había pasado en mucho tiempo. Hice una lista de 11 pueblos. El octavo se llamaba Mineral de la Concepción, en la sierra, ya casi en el límite del estado, y llegué ahí un jueves a las 6 de la tarde del 28 de octubre. Lo primero que hay que entender de la Concepción es que no está abandonado. Eso fue lo que me descolocó. Yo venía de 3 pueblos fantasma de verdad, con las casas destripadas y los techos caídos, y esa hierba amarilla que crece dentro de las recámaras. La Concepción no. La Concepción tiene sus calles empedradas barridas, sus fachadas pintadas de ocre y de añil, sus faroles de fierro, su kiosco, su parroquia de cantera rosa con las 2 torres. Tiene gente. Y sin embargo, cuando entré manejando por la única carretera que baja de la sierra, con el sol poniéndose atrás del cerro, sentí una cosa en el estómago que no supe nombrar hasta días después. El pueblo está construido en la ladera, todo cuesta arriba, casas encima de casas, y arriba del todo, coronándolo, están las ruinas de la mina, la casa de máquinas de ladrillo, la chimenea de 60 metros, las tolvas de madera podrida. Todo el pueblo mira hacia allá. Todas las calles suben hacia allá. Ese es el diseño y no puedes hacer nada al respecto. Vayas por donde vayas, la mina está arriba de ti, viéndote. Y hay un silencio raro. No es que no haya ruido. Hay perros, hay una camioneta, hay señoras platicando en un zaguán. Es que el ruido no rebota. Se lo traga algo. Hablas y tu voz sale de tu boca y se va para arriba y no vuelve. Me estacioné en la plaza y abrí la aplicación para confirmar el hospedaje. Había reservado 3 noches en una casa que se llamaba, sin más, Casa de la Subida. 800 pesos las 3 noches, que ya era barato de por sí, y con una nota que decía, precio especial fin de octubre. Las fotos eran preciosas, patio con arcos, macetas de barro, una recámara con techo de vigas y un ropero antiguo, cocina con estufa de hierro, 4.9 estrellas, 187 reseñas. La anfitriona se llamaba Doña Amparo. Me había contestado el mensaje de confirmación a los 2 minutos, con un texto largo, cariñoso, lleno de indicaciones. Que la casa estaba en la calle de la Subida del Silencio, número 11. Que no me fuera a pasar de largo porque no tiene número visible. Que la llave estaba bajo la maceta grande. Que si llegaba con hambre en la cocina había frijoles y tortillas. Le contesté que ya había llegado. Eran las 6:14 de la tarde. Me contestó a las 6:14. La calle Subida del Silencio es un callejón de escaleras. No entra un carro. Tuve que dejar el mío abajo, en la plaza, y subir con la maleta y el equipo a cuestas 100 y tantos escalones, jadeando como perro, parando cada 20 peldaños. En una de esas paradas me di la vuelta para ver el pueblo desde arriba, y ahí fue cuando entendí lo del silencio. Desde ahí se veían los techos, las antenas, la parroquia,
y era la hora en que en cualquier pueblo de México debería estar sonando algo. Un radio, un vendedor con la bocina del camión de gas, la campana de la iglesia, niños. Nada. Un pueblo de 3,000 personas a las 6:30 de la tarde, mudo. Y las campanas de la parroquia, cuando por fin las vi bien, estaban amarradas. Las dos, con lazos gruesos, sujetas para que no se movieran. Casa de la Subida, número 11. Era la última antes de que el callejón se volviera vereda de tierra hacia la mina. La maceta grande estaba ahí, la llave abajo, envuelta en una bolsita de plástico, tibia. Adentro olía a copal, no a incienso de tienda, a copal quemado hace poco, ese olor dulce y resinoso que se te queda pegado en la ropa. La casa estaba fresca, ordenada, con el patio de arcos exactamente igual que en las fotos, y las macetas con geranios y una fuente seca en el centro. Bonita de verdad. De esas casas que uno fotografía y luego la gente comenta, ¿dónde queda esto? Recorrí los cuartos prendiendo luces, la cocina con la estufa de fierro, una sala con equipales y un cuadro enorme de la Virgen de Guadalupe, un pasillo con 3 puertas, la recámara del ropero, un baño y una tercera puerta de madera oscura, sin picaporte, con un candado nuevo y brillante que desentonaba con todo lo demás. Y en el muro del pasillo empotrado, un nicho. Un hueco en la pared, como de 1 metro de alto, encalado por dentro, con 2 escalones de mampostería. Un altar. Una ofrenda. Estaba puesta. Cempasúchil fresco, de ese naranja que casi zumba. Un plato con sal. Un sahumerio de barro con carbón todavía tibio. Una veladora encendida, de las grandes, de vaso. Y 11 fotografías viejas, en blanco y negro, en marquitos de latón, todas de hombres. Hombres jóvenes, la mayoría con sombrero, con esa cara seria de las fotos antiguas donde nadie sonríe. Y al frente, en el escalón de abajo, un vaso de vidrio lleno de agua hasta el borde. Sobre la mesa del comedor había una hoja de cuaderno con letra de señora, redonda y bien hecha, con una florecita dibujada en la esquina. Decía así: Bienvenido, joven. Que descanse muy bonito en esta casa que es suya. Nomás le encargo 3 cositas. Es costumbre de aquí y no cuesta nada. 1. La veladora del nicho no se apaga. Si la ve bajita, préndale otra de las que están en la alacena. Nunca deje el nicho a oscuras, ni un ratito. 2. El vaso de agua se llena antes de acostarse. Todas las noches, aunque lo vea lleno. Y en la mañana, si amaneció vacío, lo vuelve a llenar y no dice nada. 3. El agua de ese vaso no se toma, ni se tira en el lavadero. Si necesita cambiarla, la tira en la maceta grande de la entrada. Ah, y la puerta del candado es la bodega. Ahí está el tiro viejo tapado. No tiene nada que ver, pero no le ande moviendo por su seguridad. Cualquier cosa me escribe a la hora que sea, mijo. Yo siempre estoy. Me acuerdo perfecto de lo que sentí leyendo eso, porque me sentí ridículamente contento. Pensé, esto es oro. Un pueblo minero con las campanas amarradas, una casa con ofrenda de todo el año, y una lista de reglas escritas a mano 3 días antes de Día de Muertos. Ya tenía el ensayo fotográfico, ya tenía el texto. Le mandé foto de la hoja a mi amiga Sofía con el mensaje: me hospedé en una película de terror mexicana, jajaja. Nos envió 0 barras. Salí al patio, levanté el teléfono, caminé al fondo y ahí sí agarró una raya. Se fue el mensaje. Y de inmediato entró uno de doña Amparo. ¿Ya encontró bien la casa, joven Iván? ¿Leyó el recadito? Sí, señora, todo perfecto. Leí las reglas, no se preocupe. Las cumplo al pie de la letra. Dios se lo pague. La del agua es la importante.
Esa primera noche cumplí. Llené el vaso hasta el borde con agua de garrafón, revisé la veladora y me acosté como a las 11 en la recámara del ropero, muerto de cansancio, con esa satisfacción tonta de haber manejado 600 kilómetros y llegado entero. Me despertó el ruido a las 2:30 de la mañana. Era un golpeteo, rítmico, metálico, lejano y a la vez adentro, como cuando alguien pica una pared en el edificio de junto y el sonido te llega por la tubería. Tac, tac, tac. Pausas de 3 o 4 segundos, y luego otra vez. Me quedé quieto escuchando como 10 minutos, y la verdad me tranquilicé, porque le encontré explicación. La mina. 200 años de galerías abajo del pueblo, el agua filtrándose, la piedra asentándose, ruidos de la montaña. Hasta pensé en grabarlo. Prendí la luz para ir al baño, y al pasar por el pasillo vi el nicho. La veladora seguía encendida, y el vaso estaba vacío, completamente. Seco, incluso, con esa opacidad de un vidrio que lleva rato sin agua. Yo lo había llenado hasta el borde 4 horas antes. Me quedé parado ahí un rato largo. Busqué el charco en el piso. No había. Toqué el vaso. Estaba frío. Frío de refrigerador, tanto que me dolieron las yemas. Lo llené. Y no dije nada, como decía la hoja, aunque no había nadie a quien decírselo. Al día siguiente hice mi trabajo. Bajé al pueblo, caminé 8 horas, tomé como 400 fotos. Y aquí es donde la historia empieza a hacerse fea, porque el pueblo, de día, es todavía más extraño que de noche. La gente me contestaba, con amabilidad incluso, pero nadie me preguntaba nada. Ustedes que han viajado por México saben lo imposible que es eso. Uno llega con cámara a un pueblo chico y en 20 minutos ya te preguntaron de dónde eres, a qué te dedicas, si estás casado, si quieres un café. En la Concepción, no. Me saludaban, me contestaban lo justo y se metían. Y todos, absolutamente todos, tenían una jarra de agua en la ventana. Barro, vidrio, plástico, lo que fuera. En cada casa del pueblo, una jarra o un vaso puesto en el alféizar, del lado de adentro, viendo hacia la calle. En la papelería compré película y le pregunté a la señora, por hacer plática, por qué las campanas de la parroquia estaban amarradas. Dejó de teclear en la caja. Me miró con una cara que no era de miedo, era de fastidio, como cuando un niño pregunta algo que ya le explicaron. Porque suenan solas, dijo, y no es hora de que suenen. Le pagué y me salí. En el archivo de la parroquia, que es un cuartito con un ventilador y un señor de 80 años, sí encontré cosas. El señor se llamaba Don Nica, y fue el único en todo el pueblo que quiso platicar. Y creo que quiso porque yo era el único que había preguntado en años. La mina de la Concepción se cerró en 1947. No se cerró por agotamiento, se cerró porque se inundó. El 31 de octubre de 1947, reventó una represa de agua en el nivel 12, y el tiro 8 se llenó en 40 minutos. Adentro había 11 hombres del segundo turno. Nunca lo sacaron. Bombearon 2 semanas, no dieron abasto, la compañía era gringa y decidió que salía más barato sellar. Colaron una losa de concreto en la boca del tiro 8 y se fueron del país en febrero. 11, le dije, y sentí un frío bien preciso en la nuca. ¿Tiene los nombres? Los tenía, en un libro de raya con las hojas cafés. Me los enseñó. 11 renglones con lápiz, y arriba de los renglones, pegadas con engrudo, 11 fotografías de credencial en blanco y negro. Las mismas 11 caras que estaban en el nicho de mi casa. ¿Y por qué en la casa donde me estoy quedando están sus fotos?, pregunté, ya con la voz rara. Don Nica cerró el libro despacio.
¿En cuál se está quedando, joven? Subida del silencio, 11. Y el Señor hizo algo que no se me va a olvidar mientras viva. No se asustó. Se puso triste. Bajó la cabeza y me dijo, en voz baja, como quien da un pésame: Ah, caray. Pues cúmplalo del agua, mijo. Cúmplalo bien. Esa noche fue la del 29 al 30 de octubre. Subí los 100 y tantos escalones ya de noche, con la cámara colgada, y a la mitad me di cuenta de que iba contando los peldaños en voz alta para no oír lo demás. Porque sí había algo que oír. Debajo de mí, o adentro del cerro, o adentro de mi cabeza. Tac, tac, tac. Llené el vaso antes de acostarme. Revisé la veladora 2 veces. Me dormí con la luz del pasillo prendida como niño de 6 años. Y a las 2:30 exactas me despertó, otra vez, el golpeteo. Pero esta vez había algo más. Agua. El sonido de agua escurriendo, goteando, chorreando. Y no venía de la cocina ni del baño. Venía del pasillo, del lado de la puerta con candado. Me levanté. Y aquí es donde yo quisiera decir que me quedé en la cama. Pero soy fotógrafo, y llevaba 2 días persiguiendo exactamente eso. Y agarré la cámara antes que las llaves del carro. Y esa decisión me va a perseguir siempre. El pasillo estaba mojado. Un escurrimiento delgado, negro, que salía de abajo de la puerta con candado y bajaba por el mosaico hasta el nicho. Y ahí se paraba. No pasaba de ahí. El agua llegaba al escalón de la ofrenda y se detenía, como si el nicho fuera un borde que no podía cruzar. Y olía a fierro y a azufre y a cosa encerrada muchos años. La veladora estaba encendida. El vaso estaba vacío. Y sobre el escalón del nicho, junto a las 11 fotos, había 11 huellas de manos mojadas. De manos grandes, de hombre, con los dedos gruesos, marcadas en la cal como si 11 tipos se hubieran apoyado ahí para tomar aire. Levanté la cámara. Disparé. El flash llenó el pasillo un 40avo de segundo, y en ese 40avo de segundo el pasillo no estaba vacío. No voy a describir lo que vi porque ya lo describí en la declaración, y ya lo describí con mi terapeuta, y cada vez que lo describo se me hace más chiquito, y no quiero que se me haga chiquito. Quiero que me siga dando miedo, porque el miedo es lo único que me hizo cumplir las reglas, y las reglas son lo único que me salvó. Nomás voy a decir 3 cosas: que estaban parados en fila, pegados a la pared del pasillo, mojados de arriba a abajo. Que uno de ellos, el de adelante, era el mismo de la primera foto de la ofrenda, con el pelo pegado a la frente y los ojos abiertos y llenos de agua turbia, y que no me estaba viendo a mí, estaba viendo el vaso, y que todos tenían la boca abierta como cuando alguien lleva mucho tiempo tratando de respirar. Cuando bajé la cámara ya no había nadie. El agua seguía ahí. Llené el vaso con las manos temblando tanto que tiré la mitad. Y en cuanto el agua tocó el borde, el escurrimiento del pasillo empezó a retroceder. No se evaporó, no se secó, retrocedió. Se metió otra vez por abajo de la puerta, despacio, como cuando el mar se lleva la espuma. Y por primera vez entendí para qué era el vaso. No era una ofrenda, era un trato. Los 11 que se ahogaron en el tiro 8 en 1947 llevan 78 años subiendo. No pueden salir del agua. Son el agua. Y el vaso lleno es lo que les dan a cambio de que no busquen otra manera de tomar. 11 tragos por noche. Un vaso lleno cada anochecer, en cada ventana de cada casa del pueblo, para que cuando suban por las galerías y salgan por las grietas y por los tubos y por las coladeras, encuentren lo que buscan antes de encontrarte a ti. Por eso las jarras en los alféizares, por eso el pueblo entero calladito, por eso las campanas amarradas, para no llamarlos. Agarré el teléfono. 0 barras. Salí al patio al rincón del fondo,
Levanté el brazo y le escribí a doña Amparo a las 3:07 de la mañana. Doña Amparo, disculpe la hora. Estoy viendo cosas en la casa. Hay agua saliendo del cuarto del candado y vi gente en el pasillo. Me voy a ir ahorita mismo, dígame nomás dónde le dejo la llave. Contestó a las 3:07. No se vaya, mijo. No a esta hora. Nomás mantenga el vaso lleno y en la mañana ya ve. De veras, hágame caso. Señora, ¿usted sabe lo que hay en esa casa? Sí. ¿Y aún así la renta? Tardó. Fue el único mensaje suyo que tardó, y tardó 4 minutos, y yo me quedé viendo los 3 puntitos aparecer y desaparecer y aparecer. Alguien tiene que llenar el vaso, joven. Yo ya no puedo subir esos escalones. Entonces contrate a alguien del pueblo. Nadie del pueblo se queda a dormir en esa casa. Esa casa está encima del tiro 8. Es la única que está encima. ¿Y por qué yo no sabía eso antes de reservar? Porque nadie vendría, mijo. Y si nadie llena el vaso, suben a buscar por todo el pueblo. Ya pasó en el 89 y en el 2004. Perdóneme. De veras perdóneme. Llene el vaso. No dormí. Me senté en el piso del pasillo frente al nicho, con el garrafón entre las piernas, y llené el vaso cada vez que bajaba el nivel, y bajaba solo, sin que nadie lo tocara, en tragos, con un ruido de sorbo que venía de ningún lado. Conté 73 veces esa noche, y como a las 5, cuando ya empezaba a clarear y me dolía el cuerpo de estar en el piso, hice lo único verdaderamente estúpido de toda esta historia. Me acerqué a las 11 fotografías del nicho. Quería verlas de cerca. Quería contar si de veras eran 11. Eran 12. En la esquina de arriba a la derecha, en un marquito de latón igual a los otros, había una foto que la primera noche no estaba, en blanco y negro, con el grano grueso de las fotos viejas. Era yo. Yo con mi chamarra de mezclilla, parado en el pasillo de esa casa, con la cámara colgada del cuello y el flash reventándome la cara. La foto que yo había tomado 3 horas antes, impresa, envejecida, en un marco de 70 años. Salí de esa casa a las 5:40 de la mañana del 30 de octubre sin mi maleta, sin mi ropa, sin cargador, sin nada más que la cámara y las llaves. Bajé los 100 y tantos escalones de 2 en 2. En cada ventana del callejón, del lado de adentro, había un vaso lleno. Y en la última casa antes de la plaza, una señora estaba parada en su ventana a las 5:40 de la mañana, quieta, viéndome bajar, con la jarra en la mano. Me hizo un gesto con la cabeza, un gesto amable, corto, de despedida. El carro arrancó a la primera. Manejé 5 horas sin parar, y me detuve hasta que vi un Oxxo con luces blancas. Y ahí, en el estacionamiento, con un café de máquina en la mano, empecé a temblar y no pude parar en 40 minutos. Eso fue en octubre pasado. Regresé al DF. Entregué el proyecto sin las fotos de la concepción. Fui al psiquiatra. Me diagnosticaron estrés agudo y me dieron algo para dormir. Y durante meses estuve convencido de que la explicación era esa. Había manejado 600 kilómetros. Había dormido mal 3 noches. Había estado solo en un pueblo raro y mi cabeza hizo lo que hacen las cabezas. Busqué el pueblo. Existe. Mineral de la Concepción sale en el mapa. Existe el accidente del 47. Existe la nota de 4 renglones en un periódico de la época. Existen los 11 nombres. Todo comprobable. Todo real. El anuncio de la casa de la subida desapareció de la aplicación el 2 de noviembre. Le escribí a doña Amparo 3 veces más y nunca contestó. Y el 2 de noviembre la conversación entera se borró de mi teléfono. Revelé el rollo en marzo, cuando ya me sentía fuerte. 36 exposiciones.
35 salieron perfectas. El kiosco, la chimenea de la mina, las campanas amarradas, doña de la papelería. La 36 salió negra, completamente velada, menos una franja de 2 centímetros en la orilla donde se alcanza a ver el borde del nicho. Y el vaso está vacío. Yo hubiera podido vivir con todo eso. En serio. La gente vive con cosas peores. Lo que no puedo es lo del vaso de mi casa. Empezó en noviembre. Me despierto con sed a medianoche. Cosa normal. Me tomo un vaso de agua. Lo dejo en la mesa de la sala. Me vuelvo a acostar. Y en la mañana el vaso está lleno hasta el borde. Al principio pensé que era yo, sonámbulo. Puse cámara. No soy yo. En el video no pasa nada durante 6 horas. El vaso está a la mitad. El cuadro no cambia. Y en el minuto 4:12:33 el vaso está lleno. Sin corte. Sin nadie. Alguien me lo llena. Y esto es lo que no le he dicho a nadie, ni a mi terapeuta. Y lo escribo hasta abajo porque ya no puedo con esto solo. Yo cumplí 2 de las 3 reglas de Doña Amparo. Las 2 que ella subrayó, las que ella me repitió en los mensajes. Mantuve la veladora prendida y mantuve el vaso lleno. La otra no. Esa segunda noche, cuando llevaba 5 horas sentado en el piso frío de ese pasillo, con la garganta cerrada de puro miedo, sin haber tomado nada en toda la noche, alcancé el vaso del nicho y le di un trago. Un trago chiquito, de reflejo, ni lo pensé. Estaba fría, sabía a fierro, y me acuerdo de que pensé, qué asco. Y la escupí en el fregadero y volví a llenar el vaso, y no le di importancia porque tenía cosas más grandes de que asustarme. 11 hombres llevan 78 años subiendo por las grietas del cerro para encontrar un vaso lleno esperándolos. Eso es todo lo que quieren. Eso es todo lo que han querido siempre. Un pueblo entero se organizó para dárselos, generación tras generación, jarra por jarra, ventana por ventana, con las campanas amarradas para no llamarlos. Y yo, que no soy de ahí, que llegué el jueves y me fui el sábado, tomé de su agua. Ahora hay un vaso en mi mesa que se llena solo cada noche, aquí, en un tercer piso de la colonia Narvarte, a 1100 kilómetros de la sierra. No es un regalo, yo sé lo que es. Es lo mismo que era allá, un trato. Es su turno de llenarlo. Están cumpliendo su parte para que yo cumpla la mía, porque el que toma del agua queda del otro lado del acuerdo. Y del otro lado del acuerdo lo que se ofrece no es agua. Hoy es 31 de octubre. Anoche, por primera vez, el vaso amaneció vacío. Y a las 2:30 de la mañana, en un edificio de departamentos de la Ciudad de México, en un piso donde no hay mina, ni cerro, ni tiro 8, oí, adentro de la pared, muy despacito, con pausas de 3 o 4 segundos, tac, tac, tac. Si estás pensando en reservar un lugar barato en un pueblo bonito estos días, hazme caso en una sola cosa. No importa lo que digan las reseñas, ni lo amable que sea la anfitriona, ni lo tierno que se vea el recadito escrito a mano en la mesa del comedor. Lee las reglas completas y cúmplelas todas, incluida la que no te subrayaron. Gracias por escuchar estos relatos aterradores ocurridas en Airbnb. Hazme saber en los comentarios si quieres más videos como este. Hasta la próxima.